Jeffar, el doblaje ya no es como antes, es que lo profanan, es que odio cuando ponen mexicanismos. Seguro dices que el doblaje está bien porque eres mexicano. Soy peruano, amigo. Chicha morada, papa la huancaína, Juane, ceviche, el de verdad. Algo que es innegable es la frase, el doblaje ya no es como antes, obvio. Las personas que dirigían doblaje antes crecieron en otro ámbito, otra tecnología de grabación, otro contexto de comunicación digital. No existían teléfonos inteligentes, redes sociales, eso es decir mucho. Y las quejas que leo son diversificadas, siempre desde cierta perspectiva, que si el doblaje usa mexicanismos está mal, debería ser totalmente neutral para todo LATAM. Si fuera así, muy probablemente el burro de Shrek hubiera sido muy aburrido. Caballo, ¿qué más le trote? Le mando una burra. Más, y a trotar. Órale, este carnal sí me comprende. El doblaje tiene como misión acercar una película o material audiovisual al público. Por eso, en otras épocas hasta traducían los nombres de los personajes, como por ejemplo Bruno Díaz. Eso se hizo porque para un latinoamericano Bruce Wayne quizás sonaba raro en un ámbito no globalizado. Hoy en día se nos hace más fácil entender el inglés o las frases en inglés o contextos fuera de nuestro país, y es porque el público ha cambiado. Claro que habían traducciones nefastas. Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca. Y esto nos trae al video de hoy, pues hoy en día ya no se trata de que si usan mexicanismos o que si traducen nombres, no. Ahora hacen uso de memes en el doblaje. ¿Qué es esto? ¡Maldita lisiada! La pregunta que les hago entonces y quiero que respondan en los comentarios es: ¿usar memes arruina el doblaje? ¿Les arruina la experiencia? Por favor, escríbanlo por ahí, que comience el debate, que comience la batalla Pokémon. Y mientras tanto, señor editor, suélteme la intro para este video. Pero me ofende muchísimo. ¡Maldita lisiada! Ya siéntese, señora. ¡Maldita lisiada! Por cierto, le he pedido a la empresa Toho Animation que me dé permiso de publicar mi fan doblaje en pantalla completa para mi público. Esto se va a publicar este domingo 11 a las 7 de la noche, hora de Perú. No te lo puedes perder, no te lo puedes perder. Ya puedes ir ahora mismo. Arriba a la derecha voy a estar dejando un link para que vayan y activen recordatorio para el estreno. Hace un rato vi el doblaje latino del tráiler número 2 de la película de Super Mario Bros. Y me di con la sorpresa de que hay una frase dicha por Todd. Let's go. Okay. Aquí voy. ¡Dale, dale! ¡No, déjalo! ¡Ya está muerto! Esa frase es una clara referencia a un meme que surgió de una escena de Los Simpson, que es muy conocida. Este meme tiene varias versiones y es muy reconocido por la audiencia. Por favor, señor, ya no, suéltenme. Por lo que esta escena se presta mucho para utilizarlo. Es probable que haya gente que no le guste porque puede decir que están modificando la obra original, que pues así no debería ser. Pero pienso que en general, siempre y cuando el público pueda entenderlo y que el contexto no se modifique, el resultado puede ser positivo. A la gente le haría más gracia, y no solo eso, sino que, como mencioné antes, se sentirían más cercanos al material audiovisual, que es una misión importante del doblaje. Sin embargo, esta no es la única vez que he encontrado memes en doblajes. En el anime Kaguya-sama también ha sucedido esto con el meme de Soraya, de Mariela del Barrio creo que era, y la maldita lisiada. Así es que era de quien estabas enamorada, maldita lisiada. Sí, era de Mariela del Barrio. ¿Qué es esto? ¡Maldita lisiada! ¿Ni siquiera eres capaz de hacer algo tan simple? ¿Ni siquiera eres capaz de hacer algo tan simple? Y como vemos con el audio original haciendo la comparación, solo se hace una expresión casual respecto a lo que sucede en la escena. Sin embargo, yo diría que está un poco forzada la intervención de este meme en esta escena. Y más aún si es que se repite este meme en otra escena del mismo anime. 会長は歌に反作族への思いを込めて届けようとしてるんです。ちょっと待って、さっきから何なんですか。Shinomio. Voy a usar... ¡Eso no! ¡Tienes que escucharlo con atención! ¡El presidente quiere decirte todo lo que siente por ti con una canción! ¿Qué significa todo esto, maldita lisiada?
si no mira? Aquí sí, yo estaría de acuerdo en decir que el meme está por demás. Anteriormente en un video de doblajes random les mostré la escena que viene ahora y me sorprendió porque es un meme que se hizo en Perú. Hablo del Eso Tilín. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. Este meme se hizo tan popular que hasta le hicieron una canción. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. Y esta canción se hizo viral también combinándola con una escena del opening de el pibe motosierra, carajo. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. Pero no me refiero a ese edit, me refiero a que Eso Tilín lo utilizaron en un anime, que no sé cómo se llama este anime, no estoy seguro, pero miren el resultado comparándolo con el japonés. Eso, Tilín. ¡Esa garganta profunda! ¡Se los míos! Sabía que era un borracho. Lo que más me gusta de esto es que agregaron varias voces logrando que la escena se sienta más llena, más armoniosa que en el audio japonés, y no pensé escuchar algún día al Duende Verde decir Eso Tilín. ¡Eso, Tilín! También he encontrado el meme de Lo tomaré pero me ofende muchísimo. Lo tomo, pero me ofende muchísimo. También he escuchado el de Ya siéntese señora. Acabas de tomarme una foto, ¿no es así? ¿Eh? Ya siéntese, señora. ¡Oye, tú me fotografiaste sin mi consentimiento! Y hasta he encontrado este meme que creo que se hizo muy popular gracias al Fede Lobo. Si descubro que utilizas ese poder para el mal, no tendré más opción que casarte. ¡Casarme! ¿Puedes conseguirme una novia para hacer el delicioso? ¿Qué? No recuerdo bien si esta frase la inventó él, porque recuerdo algo así como una entrevista o creo que era un video de preguntas y respuestas en donde él decía que era un término que utilizaba con sus amigos o con sus primos. De pronto lo utilizó en un video y listo, ahora todo el mundo dice delicioso. Ciertamente es cuanto menos interesante ver lo mucho que puede llegar a escalar una frase que termina siendo utilizada repetidas veces por una audiencia, sintiendo fácil identificación por ella y logrando así que esto escale hasta las decisiones de adaptación de un doblaje. Con el paso del tiempo, los doblajes han ido adaptándose como varias ramas del arte, incluso todo lo que son adaptaciones de cómics o películas también tienen que adaptarse a los tiempos. Imagínense a un purista extremo de los cómics diciendo ¿cómo es posible que Spider-Man responda a un celular en la película si cuando nació el cómic original no existían los teléfonos? Pues justamente la época en la que se hace la adaptación exigirá que se ajuste a los parámetros y contextos en los que vive la audiencia. Eso incluye avances tecnológicos, ideologías políticas y hasta lenguaje inclusivo. Que yo recuerdo había una escena del anime Deep Insanity, The Lost Child, en la que un personaje con claro género ambivalente llega a usar unos términos de inclusión. Sí, eso es lo que creí. Ay, esa mujer me deja todo el trabajo a mí. ¿Qué? Ay, estoy hablando yo sole. Bueno, es obvio que te sientas así. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Leslie? Ay, ¿y quién se supone que eres? Es que bebí demasiado y estoy algo confundide. Lo que sí he visto es que hay un fuerte rechazo respecto al uso del lenguaje inclusivo en el doblaje, pues esto, a diferencia de un meme o cambiar un nombre de un personaje, hace uso de una forma de conjugación que no es propio del doblaje español y que no es aceptado por la Academia de la Lengua Española. Y si se tuviera que admitir un lenguaje inclusivo a nivel extremo, podríamos terminar redefiniendo escenas de nuestra infancia. ¿Te sentías humillado porque ese sujeto? Sujete. ¿Qué? No me definas como macho o hembra de tu asqueroso planeta. En mi planeta no solo hay dos géneros. Yo soy un intersexual cuántico de tercer grade. ¿Sujete? Los manipuló a su antojo. Antoje. ¿Cómo que antoje? No me estoy refiriendo a una persona. Sí, pero ya te dije que soy intersexual cuántico de tercer grade, lo que significa que a veces soy de un género y al mismo tiempo no lo soy. Además de tener intersexualidad de tercer grado, lo que significa que mi sexualidad se extiende a las palabras que estén directamente relacionadas con mi persona o mis acciones. Ash, ¿qué? ¿No sabes nada? Quiero que me des un poco de ese orgullo. Orgulle. Ay, pero ahora hablo de él.
Que ya te dije que soy intersexual de tercer grade, así que debes tener en cuenta que yo lo maté. Por ende, todo lo relacionado a él desde el momento de su muerte tiene relación en tercer grade que en mi sexualidad. ¡Ya basta, Freezer! Por favor, si les gustó este video, dejen su suculento like para apoyar más videos relacionados al arte de la actuación y el doblaje. Escúchalo como te lo pide. Touch me. Y para que no te pierdas los próximos videos y proyectos, deja tu suscripción, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. No te olvides, este domingo 11 es el reestreno en pantalla completa de mi fan doblaje del anime Boku no Hero Academia. Mira cómo se va a ver, mira cómo se va a ver. No te lo puedes perder. Estreno a las 7 de la noche, hora de Perú. Ya puedes ir arriba a la derecha, ya te dije, hay un link ahí a un video para que puedas entrar y activar tu recordatorio. Sígueme en Twitter e Instagram para estar al tanto. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!